bendiga, hermanos. Estamos una vez más aquí aprendiendo acerca de grandes hombres cristianos. Ya vimos en el primer video de la serie de grandes hombres cristianos los secretos de los predicadores, ¿verdad? Y agarramos como por ejemplo a Jonathan Edwards, y los secretos de él era que él oraba, él ayunaba y se comportaba como Dios le agradaba y leía las escrituras y hacía muchas cosas más. Hoy, hermanos y amigos, vamos a ver ahora a Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola, un gran predicador. Vamos a leer lo que nos enseñan acerca de Jerónimo Savonarola. Pero primero vamos a orar, hermanos, para que entendamos qué nos trata de enseñar este libro. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que entendamos cómo trabajaba este siervo tuyo, qué es lo que a él le funcionaba y nos puede funcionar, porque tú eres el mismo de ayer, ahora y de siempre. Te pedimos, Señor, que nos des la habilidad para poder explicar, para poder aprender y para seguir el ejemplo de estos grandes siervos tuyos que se dejaron usar grandemente. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Jerónimo Savonarola, precursor de la Gran Reforma, de 1452 a 1498. Vamos a leer la historia. Todo el pueblo de Italia afluía a Florencia en número siempre creciente. Las enormes multitudes ya no cabían en el famoso Duomo, o sea, la catedral, ¿verdad? O el lugar donde él predicaba. Las enormes multitudes ya no cabían en el famoso Duomo. El predicador Jerónimo Savonarola abrazaba con el fuego del Espíritu Santo. Ahí es una de las cosas, ¿ok? Él abrazaba con el fuego del Espíritu Santo. Y sintiendo la inminencia del juicio de Dios, tronaba contra el vicio, el crimen y la corrupción desenfrenada en la propia iglesia. Él predicaba 100% directo en contra de lo que es el pecado en la iglesia y fuera de la iglesia. El pueblo abandonó entonces la lectura de las publicaciones mundanas y banales y comenzó a leer los sermones del fogoso predicador. Jerónimo, él convenció de una u otra forma, a través de sus sermones, de que la gente que estaba leyendo cosas mundanas leyera los sermones. Hizo un cambio total con la población. Dice, el pueblo abandonó entonces la lectura de las publicaciones mundanas y banales y comenzó a leer los sermones del fogoso predicador. Dejó de cantar las canciones callejeras y puso a cantar los himnos de Dios. Jerónimo cantaba canciones seculares del mundo, pero a través de que él iba conociendo más del Espíritu Santo, conocía más de la lectura bíblica, entonces él dejó de cantar las canciones del mundo y entonó himnos a Dios. En Florencia, los niños hicieron procesiones para recoger las máscaras carnavalescas, o sea, de los carnavales, los libros obscenos y todos los objetos superfluos que servían a la vanidad. Jerónimo, de una otra forma, les enseñó a los niños que todo lo que venía al mundo, que todo lo que representaba al mundo, máscaras, revistas, películas que no agradaban a Dios, eran malos. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, en Florencia los niños hicieron procesiones para recoger las máscaras carnavalescas, los libros obscenos y todos los objetos superfluos que servían a la vanidad. Con todos estos objetos formaron en la plaza pública una pirámide de 20 metros de altura. O sea, juntaron todo lo mundano en la plaza y lo pusieron en un puño grande. Y vamos a ver qué sucede, de 20 metros de altura. Y le prendieron fuego. Hermano, nosotros cuando ya conocemos de Cristo,
y todavía tenemos algunas cosas del mundo, esto es lo que deberíamos de hacer: destruirlos, quemarlos o deshacernos completamente, pero dejar esas cosas inservibles para que no venga otra persona del mundo y siga usando esas cosas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿verdad? Entonces dice: mientras esa pirámide ardía, el pueblo cantaba himnos y las campanas de la ciudad repicaban anunciando victoria. Grandioso sería, ¿verdad, hermanos?, que ya estando nosotros en la iglesia y teniendo cosas mundanas en la casa, nos reuniéramos como iglesia, los trajéramos, los desbaratáramos y los tiráramos a la basura. Y cuando estamos desbaratando y tirando, cantando himnos gloriosos al Señor, agradeciéndolo al Señor de que nos ha quitado las cosas del mundo, ¿verdad? Y continúa diciendo así: si entonces la situación política allí hubiese sido igual a la que hubo después en Alemania, el intrépido y piadoso Jerónimo Savonarola habría sido, por cierto, el instrumento usado para iniciar el movimiento de la Gran Reforma, en vez de Martín Lutero. A pesar de todo, Savonarola se convirtió en uno de los osados y fieles heraldos que condujo al pueblo hacia la fuente pura y las verdades apostólicas sagradas escrituras. Savonarola, Genaro, él llevó al pueblo a que conocieran las escrituras. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice: Jerónimo era el tercero de los 7 hijos de la familia Savonarola, o sea, tenía 6 hermanos y con él eran 7. Sus padres eran personas cultas y mundanas y gozaban de mucha influencia. Su abuelo paterno era un famoso médico de la corte del duque de Ferrara, y los padres de Jerónimo deseaban que su hijo llegase a ocupar el lugar de su abuelo. En el colegio fue un alumno que se distinguió por su aplicación. Sin embargo, los estudios de la filosofía de Platón, así como la de Aristóteles, solo consiguieron envanecerlos. Él era un gran estudioso, tenía la filosofía de Platón y la de Aristóteles, pero no le sirvió de nada esas filosofías mundanas, porque solamente consiguieron que se creyera más, consiguió que se envaneciera en su propio conocimiento, ¿verdad? Continúa diciendo: sin duda alguna fueron los escritos del célebre hombre de Dios Tomás de Aquino. Veamos qué influencia tiene este hombre, Tomás de Aquino, un escritor influyente. Dice: sin duda alguna, fueron los escritos del célebre hombre de Dios Tomás de Aquino lo que más influencia ejerció en él. O sea, los escritos de Tomás de Aquino fue lo que más influenció en Jerónimo Savonarola. ¿Ok? Y dice: además de las propias escrituras, o sea, no nomás Tomás de Aquino, sino las escrituras influenciaron en Jerónimo, para que entregase enteramente su corazón y su vida a Dios. Cuando aún era niño, tenía la costumbre de orar, y a medida que fue creciendo, su fervor en la oración y el ayuno fue en aumento. Jerónimo desde pequeño ya buscaba del Señor. Empezaba a orar, aunque no sabía, pero ya fue conociendo más y fue orando más y más. Ese es otro de los secretos, ya vimos en el anterior video, ¿verdad? Jerónimo aquí tiene el Espíritu Santo y está orando. Ya van 2 cualidades que reúne. Dice: cuando era un niño tenía la costumbre de orar, y a medida que fue creciendo, su fervor en la oración y el ayuno fue en aumento. Pasaba muchas horas seguidas orando. Esto es la oración, orar sin cesar. Dice: la decadencia de la iglesia, llena de todo contraste con la profunda pobreza de los pobres, le afligían el corazón. Él ¿verdad? Tenía un gran amor por los pobres y veía cómo sufrían los pobres. Por lo tanto, él sentía un gran peso en su corazón por ellos. Pasaba mucho tiempo solo en los campos y las orillas del río Po, meditando y en contemplación en la presencia de Dios, ya cantando, ya llorando, conforme a los sentimientos que le ardían en el pecho.
Siendo aún muy joven, Dios comenzó a hablarle en visiones. La oración era su mayor consuelo. Pongamos atención, la oración debe de ser nuestro mayor consuelo. La oración es hablar con Dios, platicar con Dios de todos los problemas que tenemos y pedirle una solución que nos beneficie, ¿verdad? Siendo aún muy joven, Dios comenzó a hablarle en visiones. La oración era su mayor consuelo. Las gradas del altar donde permanecía postrado horas enteras quedaban a menudo mojadas con sus lágrimas. Era un gran orador, no solamente oraba 5, 10, 15, 20 minutos, sino él ahí se pasaba varias horas orando al Señor. ¿Ven? Continúa diciendo, hubo un tiempo en que Jerónimo comenzó a enamorar a cierta joven florentina. Sin embargo, cuando la muchacha le hizo comprender que su orgullosa familia Strozzi nunca consideraría su unión con alguien de la familia Savonarola, que ellos despreciaban, Jerónimo abandonó por completo la idea de casarse. Volvió entonces a orar con un fervor creciente, una oración con un fervor, con unas ganas, con una intensidad, con un añoro. ¿Ven? Un fervor creciente. Resentido con el mundo, desilusionado de sus propios anhelos, sin encontrar a nadie que se pudiese aconsejar, y cansado de presenciar las injusticias y perversidades que lo rodeaban, sin poder remediarlas, resolvió abrazar a la vida monástica. O sea, va a entrar él entra, por lo que yo he leído anteriormente, él entra a un convento, pero de hombres, ¿verdad? Un monasterio, más bien. Al presentarse al convento, no pidió el privilegio de hacerse monje, sino solamente que lo aceptasen para realizar los servicios más humildes de la cocina. Él era humilde, de la huerta y del monasterio. En el claustro, Savonarola se dedicó con más inicio aún a la oración. Oraba y oraba. Él era un orador que oraba sin cesar. El ayuno y la contemplación en la presencia de Dios. La tercera o cuarta característica. La primera, tiene al Espíritu Santo. La segunda, ora. La tercera, ayuna. ¿Ven? Vamos viendo las características de todos estos grandes hombres de Cristo, predicadores, misioneros. Dice, sobresalía entre todos los demás monjes por su humildad, sinceridad y obediencia, por lo que los designaron para enseñar filosofía, posición que ocupó hasta salir del convento. Se convirtió en un maestro. Después de haber pasado 7 años en el monasterio, oigan, 7 años, en el monasterio de Bolonia, Fray Jerónimo fue para el convento de San Marcos en Florencia. Cuando llegó, su desilusión fue muy grande al comprobar que el pueblo florentino era tan depravado como el de cualquier otro lugar. Hasta entonces no había reconocido que solamente la fe en Cristo era salva. Reconoce que solo por fe en Cristo somos salvos. Hasta entonces reconoció. Al completar un año en el convento de San Marcos, fue nombrado instructor de los novicios y, por fin, lo designaron predicador del monasterio. Se convirtió en predicador también. A pesar de tener a su disposición una excelente biblioteca, Savonarola usaba cada vez más la Biblia como su libro de instrucción. Esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros, como predicadores o hermanos como pastores o evangelistas, sí tenemos algunos libros de referencias que nos dan referencias de lo que se está hablando en la Biblia, pero la mayor referencia, hermanos, que nosotros podemos tener es la Biblia. Y la Biblia nos va a enseñar exactamente qué es lo que Dios quiere decir. Cuando nosotros venimos al Espíritu Santo y le pedimos que nos enseñe, que nos dé esa traducción exactamente de lo que está escrito en la Biblia,
para poder enseñar 100% doctrina bíblica. Sí hay libros de comentarios allá afuera, pero lamentablemente hay de diferentes, de diferentes doctrinas, para no ofender a nadie, y son diferentes pensamientos y a veces no se apegan a la Biblia, pero nos dan un poco de luz. Entonces Savonarola tenía todos estos libros de comentaristas, enseñanzas, filosofías, pero verdaderamente donde él sacaba su mensaje era de la Biblia, la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, como predicadores, todo el tiempo la predicación debe venir directamente de la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice, al completar un año en el convento de San Marcos, fue nombrado instructor de los novicios y por fin lo designaron predicador del monasterio. A pesar de tener a su disponibilidad una excelente Biblia, Savonarola usaba cada vez más la Biblia como su libro de instrucción, y es lo que debemos de usar nosotros los predicadores, la Biblia como el libro de instrucción. Sentía cada vez más el terror y la venganza del día del Señor que vendrá, y a veces se ponía a tronar desde el púlpito contra la impiedad del pueblo. Predicaba en contra de las desigualdades, de lo injusto. Eran tan pocos los que asistían a sus predicaciones que Savonarola resolvió dedicarse por entero a la instrucción de los novicios. Sin embargo, igual que Moisés, no podía de esa manera escapar al llamamiento de Dios. Esto es muy importante también, hermanos. Hay hermanos que están llamados al servicio del Señor y lo pueden hacer, pero se niegan. Pero no hay escapatoria. Ya cuando Dios nos llama, tenemos que estar ahí firmes y adelante, ¿verdad? Continuamos. Cierto día, al dirigirse a una monja, vio que de repente que los cielos se abrieron y delante de sus ojos pasaron todas las calamidades que sobrevendrán a la iglesia. Entonces le pareció oír una voz que desde el cielo le ordenaba que anunciase todas las cosas a la gente. Convencido de que la visión era del Señor, comenzó nuevamente a predicar con voz de trueno, o sea, con una voz fuerte, con una voz en contra del pecado, con una voz de seguridad, con una voz de poder, que es la voz que se describe en Apocalipsis, ¿verdad? Convencido de que la visión era del Señor, comenzó nuevamente a predicar con voz de trueno, bajo una nueva unción del Espíritu Santo. Sus sermones condenando el pecado eran tan impetuosos que muchos de los oyentes se quedaban por algún tiempo aturdidos y sin deseos de hablar en las calles. Imagínense, hermanos, el poder que tenía este hermano, el que se le era dado por el Espíritu Santo para poder predicar en contra del pecado, hermanos. Y ahorita lo que sucede en estos días, ya los predicadores, ya los pastores y cualquier persona que se para en un púlpito tiene miedo de predicar en contra del pecado, porque se le van a ir los hermanitos que le diezman más, los que ofrendan, los que dan $1,000, $2,000, hermanos. Nosotros en verdad debemos de predicar directamente en contra del pecado, porque es un beneficio para ellos, es algo que les va a ayudar. Pero si consecuentamos el pecado, hermanos, entonces los condenamos al infierno. Hermanos predicadores, pastores y todo aquel que dé la palabra del Señor a través de un púlpito, una plataforma, predica en contra del pecado, que eso es la palabra del Señor. El Señor quiere que salgamos del pecado y no seas un alcahuete. Discúlpame, pero el Evangelio, la palabra del Señor, va en contra de todo pecado. Y si tú no predicas en contra del pecado, tú no amas a tus hermanos, no amas ni a ti mismo. Vamos a continuar, hermanos. Y dice así la palabra, y dice así: convencido de que la visión era del Señor, comenzó nuevamente a predicar con voz de trueno, bajo una nueva unción del Espíritu Santo. Sus sermones condenando el pecado eran tan impetuosos que muchos de los oyentes que quedaban por algún tiempo aturdidos y sin deseos de hablar en las calles. Era
como duramente sus sermones, oír resonar los sollozos y el llanto de la gente en la iglesia. Imagínense qué tan fuertes y qué tan directos eran al pecado de estos sermones de Jerónimo, que la gente apretaba los dientes, que la gente lloraba, que la gente susurraba, criticaba. ¿Y qué está diciendo? Mira que ya dijo esto, que ya dijo el otro. Hermanos, pero estoy seguro que hubo una conversión en esa gente y dejó el pecado, porque el que estaba hablando ahí no era Jerónimo, sino era el Espíritu Santo, el que estaba dando convicción a las almas del pecado, el abandono del pecado a través de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Era común durante los sermones oír resonar los sollozos y el llanto de la gente en la iglesia. En otras ocasiones, tantos hombres como mujeres de todas las edades y todas las clases sociales rompían en vehemente llanto. Vehemente llanto significa en un gran llanto. Predicador, evangelista, pastor, predica en contra del pecado, porque para eso hemos sido llamados, no para alcahuetear a los demás. Amén. Continuamos. El fervor de Savonarola era la oración, aumentaba día por día y su fe crecía en la misma proporción. Frecuentemente, mientras oraba, caía en éxtasis. Cierta vez, estando sentado en el púlpito, le sobrevino una visión que lo dejó inmóvil durante 5 horas. Mientras tanto, su rostro brillaba y los oyentes que estaban en la iglesia lo contemplaban. En todas partes donde Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror. Y eso es lo que debe de producir nuestras predicaciones. Deben producir un profundo terror. ¿Y qué es el profundo terror? Debe entrar al corazón y hacerle ver a la persona que está en el mal camino, que está yendo al camino de la oscuridad, que está caminando hacia el infierno, y hacerle saber que hay un Cristo, que hay un camino de luz, y la luz es Cristo, que nos trae fuera del pecado. Vamos a continuar. Dice, en todas partes donde Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror. Los hombres más cultos comenzaban entonces a asistir a sus predicaciones en Florencia. Fue necesario realizar las reuniones en el Duomo, famosa catedral, donde continuó predicando durante 8 años. La gente se levantaba a medianoche y esperaba en la calle hasta la hora en que abrían la catedral. Tanto era la influencia del Espíritu Santo en Savonarola, en Jerónimo, que la gente tenía hambre de la palabra del Señor, tenía hambre del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, están muertos. Ahora no quieren saber nada de la palabra del Señor. No les importa si van al infierno. ¿Pero por qué? Porque están totalmente engañados por el mundo, por los placeres del mundo. ¿Y qué hacemos nosotros como predicadores? Nomás los miramos. Ay, pobrecito. Pues ya le hablé y no quiere nada. Y tengo miedo que si le vuelvo a decir se va a enojar conmigo. No, si eres llamado al Evangelio, si eres llamado por el Señor, si eres llamado a predicar la palabra, si eres llamado a llevar la palabra, tienes que hacerle ver la condición de pecado que se encuentra la persona. Porque de esa manera podrán venir a los pies de Cristo y librarse de un infierno eterno, un castigo grande, un castigo que jamás va a terminar. Y cuando estemos en el cielo estarán bien contentos de que no fueron a ese lugar. Nuestras predicaciones, nuestros sermones, cuando hablemos de Cristo, presentemos a un Dios poderoso, un Dios de amor, pero también presentemos el otro lado de la moneda sin Cristo, sin Dios. Vamos a continuar. En todas partes donde Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror. Fue en este tiempo que Savonarola profetizó que Lorenzo, el Papa y el rey de Nápoles iban a morir dentro de un año, lo que efectivamente pasó. Pero vamos a ver quién es Lorenzo de Médicis. El corrompimiento regente de Florencia
Lorenzo de Médicis, este hombre, trató por todos los medios posibles, como la lisonja, las dádivas de cohecho, las amenazas y los ruegos, de inducir a Savonarola a que desistiera de predicar contra el pecado y especialmente contra las perversiones del regente. Aquí vemos a este hombre, Lorenzo de Médicis, siendo usado por Satanás todo el tiempo. Quería silenciarlo, quería que no predicara en contra del pecado. ¿Y qué encontramos en las iglesias? Ay, hermanito, predicó muy fuerte, ¿por qué usted es así? Ay, el hermanito estaba hablando de mí, alguien le fue con el chisme. No, hermanos y amigos, el Señor es omnipotente, Él es omnisciente, omnipresente. Quiere decir que Él tiene todo poder, está en todo lugar y todo lo sabe. Nadie fue a decirle el chisme, simplemente es Dios hablándote a tu corazón acerca del pecado que estás llevando. ¿Ven? Dice, y vamos a continuar. Dice, las amenazas y los ruegos, inducir a Savonarola a que desistiera de predicar contra el pecado, especialmente con las perversidades del regente. Por fin, viendo que todo era inútil, contrató al famoso predicador Fray Marino para que predicase contra Savonarola. Ministros que se hacen pasar por ministros de Dios, atacando a otros ministros. Todo por el dinero. Lo contrató. ¿Cuántos predicadores, pastores, evangelistas y todo aquel que habla la palabra del Señor vende su ministerio por dinero y jamás predica en contra del pecado? Se ha vendido a sí mismo, como Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Asimismo, aquel que no predica en contra del pecado por causa del dinero, ha vendido a sus hermanos y a sí mismo se ha vendido. Continuamos. Dice, por fin, viendo que todo era inútil, contrató al famoso predicador Fray Marino para que pudiese contra Savonarola. Fray Marino predicó un sermón, pero el pueblo no le prestó atención a su elocuencia y astucia, por lo que no se atrevió a predicar más. Jerónimo de Savonarola estaba influenciado y tenía el Espíritu Santo. Y viene este changuito matatero, o esta persona, o este ministro, disque ministro, querer silenciar al Espíritu Santo. Jamás. El poder del Espíritu Santo es grande, es inmenso, incomparable, inconcebible. Es un poder que no se puede describir. Nadie puede contradecir lo que ya viene en la palabra del Señor. No puede contradecir a Dios ni al Espíritu Santo, porque hay poder en ellos y es un poder inimaginable. Vamos a continuar. Fue en ese tiempo que Savonarola profetizó que Lorenzo, el Papa y el rey de Nápoles iban a morir dentro de un año, lo que efectivamente sucedió. Pobrecitos, se los llevó la flaca, la calaca, las patas de pifas, la calaveruda, la huesuda, la muerte. Porque el estar en contra de las cosas de Dios es terrible. Mejor no hacer nada que atacar a las cosas o a los siervos de Dios. Después de la muerte de Lorenzo, Carlos VIII de Francia invadió a Italia y la influencia de Savonarola aumentó todavía más. La gente abandonó la literatura banal y mundana para leer los sermones del famoso predicador. Los ricos socorrían a los pobres en vez de oprimirlos. Recuerden que habíamos leído ante la hoja anterior que Savonarola tenía ese sentir por los pobres. Y a través de sus predicaciones transformó el corazón de los ricos y ahora ayudan a los pobres. ¿Y qué es lo que debemos de predicar? Amor en fraternal hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos y hacia nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo de carne y nuestros padres. Y también amar a los que están allá afuera porque tienen una alma que pueden venir al Señor. ¿Ven?
Dice, después de la muerte de Lorenzo, Carlos VIII de Francia invadió Italia y la influencia de Savonarola aumentó todavía más. La gente abandonó la literatura banal y mundana para leer sermones del famoso predicador. Los ricos socorrían a los pobres en vez de oprimirlos. Fue en este tiempo que el pueblo preparó una gran hoguera en la plaza, o piazza, le llaman piazza en Italia, pero es plaza, de Florencia, y quemó una gran cantidad de artículos usados para fomentar vicios y vanidades. Esto me da gusto. Ya no solamente fueron los niños, ahora es el pueblo, el cual Jerónimo de Savonarola ha convencido al pueblo a través del Espíritu Santo, a través de la Escritura, de salir de las cosas del mundo, de los pecados y todo lo que induce a la maldad. Pero los requisitos, otra vez, la oración, el ayuno, el tener al Espíritu Santo, la lectura de la Biblia como primer instrumento y esa fe y ese deseo. Eso es lo que debe de reunir, eso y mucho más. Humildad también debe reunir, honestidad. Eso es lo que debe reunir cualquier ministro de la obra del Señor, ya sea pastor, asistente de pastor, ya sea diácono, ya sea usher, ya sea músico o miembro. Eso es lo que se debe reunir en las personas. Reunir el carácter de Cristo. ¿Ven? Sin embargo, el éxito de Savonarola fue muy breve. El predicador fue amenazado, excomulgado y por fin en el año 1498, por orden del Papa, un contrario, que no le gustaba que hablaran en contra de él, o de su religión, o de lo que estaba haciendo en ese tiempo, porque no le convenía. ¿Por qué? Como dicen en el mundo, porque le sacaba los trapitos al sol. Dice, sin embargo, el éxito de Savonarola fue muy breve. Dice, el predicador fue amenazado, excomulgado y por fin en el año 1498, fíjense lo que pasa aquí, lo amenazaron, lo excomulgaron, pero él siguió predicando, no se dejó amedrentar, o sea, no se dejó aterrorizar, él siguió adelante. Dice, en el año 1498, por orden del Papa, fue ahorcado y su cadáver quemado en la plaza pública. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero Jerónimo jamás dejó de predicar, no se rajó, siguió firme y hasta el día que murió él predicó. Así lo debemos de hacer nosotros. Hoy en tiempo, hermanos, ¿qué pasa? Ay, hermano, tengo este problema, ya no quiero predicar. Hermano, voy a dejar el pastorado porque los hermanos no me quieren ya. ¿Qué importa? Tienes el respaldo de Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes al Padre. Sigue adelante porque a través de tus predicaciones en contra del pecado, esas almas serán transformadas y te amarán todavía más. Amén. Dice, él sufrió tanto vamos a ver, dice, pronunciando las palabras, o sea, cuando estaban ahorcando, pronunciando las palabras, él dijo, el Señor sufrió tanto por mí. Jerónimo quiso decir, mi sacrificio no es comparable con el de Cristo, pero estoy feliz porque voy a estar con Él en cuanto yo muera. La vida de nosotros, hermanos, en este mundo es corta. A nosotros se nos hace una eternidad porque somos humanos. Estamos en un cuerpo en la tierra y 80, 90 años que vivamos en esta tierra se nos hace una inmensidad de tiempo. Pero imagínate, hermano o amigo, el día que mueras vas a estar por una eternidad de eternidades y de eternidades, o sea, por todo el tiempo con el Señor. Pero si te mueres sin Cristo y nunca confiesas a Cristo como tu Salvador, sabiendo que Él murió en la cruz por ti, derramó de su sangre, y vino alguien y te habló de Cristo,
y tú te mueres en Cristo, estarás en el infierno quemándote y sufriéndote. Pero la oportunidad viene en este instante, en este mismo momento que estás viendo este video, amigo, que no has aceptado a Jesucristo. Verdaderamente aceptar a Jesucristo es saber que Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí, derramó de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y la forma que dice Romanos cómo hacerlo es confesar con nuestra boca a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador y por fe saber que el día que muramos estaremos en la presencia de Él. Y la oración es muy fácil, se dice, Señor, y luego dices tu nombre, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador. Por fe, sé que el día que yo muera, voy a estar contigo. Sé que moriste en la cruz por mí, derramaste de tu preciosa sangre para el perdón de mis pecados. Entra en mi vida, entra en mi familia, dirígeme, ayúdame. Todo esto, Señor, te lo agradezco en el nombre de tu Santo Jesucristo. Esa es una de muchas oraciones que se pueden hacer, pero que llevan lo esencial, el aceptar a Cristo como tu Salvador, saber que murió en la cruz y que por fe vas a estar con Él en el cielo cuando mueras. Vamos a seguir leyendo, dice, a pesar de que hasta la hora de su muerte sustentó muchos de sus errores de la iglesia romana, o sea, el Papa lo mandó a matar porque hablaba que la iglesia tenía muchos errores. Y aún en el hecho de su muerte dice, no, así es. Y si yo no voy a cambiar porque la Biblia dice esto y ustedes dicen otro. No, así es. A pesar de que hasta la hora de su muerte sustentó, o sea, sostuvo muchos de los errores de la iglesia romana. Enseñaba que todos los que en realidad son creyentes están en la verdadera iglesia. En todo momento alimentaba su alma con la palabra de Dios. Los márgenes de las palabras de su Biblia están llenos de notas escritas mientras meditaba en las Escrituras. Conocía de memoria una gran parte de Biblia y podría abrirla y hallar al instante cualquier texto. Hermanos, nosotros es lo que debemos de hacer cuando leamos la palabra del Señor. Ponerle ahí una notita, meditar la palabra de Dios cuando estamos leyendo, no solamente leer, pastor, ya me eché la Biblia completa, y ni siquiera sabes lo que leíste. Poco a poquito, pensando, meditando, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele lo que está escrito en la palabra del Señor. Y pon notas para que la próxima vez que vuelvas a leer, sí, aquí dice esto. O cuando de repente alguien te pregunte algo acerca de las cosas del Señor. Sí, hermano, mire, yo me recuerdo que cuando yo estaba leyendo, en Apocalipsis decía esto, o en Génesis decía que fue hecha la tierra en tanto tiempo, y que mi nombre antes de la fundación, y todas esas cosas, hermanos. Así es como debe de ser. Dice así, en todo momento alimentaba su alma con la palabra de Dios. Los márgenes de las páginas de su Biblia están llenos de notas escritas mientras meditaba en las Escrituras. Conocía de memoria una gran parte de la Biblia y podía abrirla y hallar en al instante cualquier texto. Pasaba noches enteras orando, la oración que persevera. Y tuvo la gracia de recibir algunas revelaciones mediante éxtasis o visiones. Sus libros, esto es uno de los libros que él escribió. Sus libros titulados La humildad, la oración, el amor, entre otros, continúan ejerciendo gran influencia sobre los hombres. O sea, esto es cierto, hermanos, porque cuando el Espíritu Santo habla a través de un hombre y se deja usar este hombre toda su vida, la palabra del Espíritu Santo, el poder, no muere. Va a estar por todo el tiempo. Y esto es lo que está pasando aquí. Jerónimo escribió sus libros, y en los libros el Espíritu Santo le revelaba lo que la Escritura decía, y él hablaba acerca de eso. Claro, la Biblia es nuestro principal, ¿verdad? Y luego dice, destruyeron el cuerpo de ese precursor de la gran reforma, pero no pudieron apagar las verdades que Dios por su intermedio grabó en el corazón del pueblo. Esa es una gran verdad, hermanos,
de lo que están hablando. Ahora, hermanos, vamos a hacer una pequeña hipnosis de lo que acabamos de leer. Número 1, hermanos, Jerónimo de Savonarola tenía al Espíritu Santo, una de las cualidades que reúne, un secreto. Dice, predicaba en contra del vicio, el crimen y la corrupción. Dice que estaba pasando en su propia iglesia y fuera de su iglesia. Causó que el pueblo dejara las publicaciones banales y leyera los fogosos sermones de él. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es ayudar a los que tienen cosas del mundo banales o lecturas del mundo que no sirven para nada, y tratar de que lean la palabra del Señor. ¿Ven, hermanos? Dice, causó que el pueblo dejara las publicaciones banales y leyera los fogosos sermones de él. En lugar, hermanos, de estar leyendo nosotros otras cosas, leamos la palabra del Señor. Implementó en la población los himnos de Dios. Es lo que estaba diciendo el libro. La gente escuchaba mucha música del mundo, pero él enseñó himnos en Florencia, Italia, en la población, y ellos cantaban himnos ya. Dice, quemó y juntó junto con los niños todo lo que se refería a idolatría. Formaron una montaña muy alta y mientras se quemaba cantaban himnos de victoria. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Nosotros tenemos que deshacernos de todas las cosas que representan al mundo como imágenes, como santos, como libros de lectura vana, libros feos. Todas esas cosas que nos lleven a pensar en contra de la palabra del Señor, hay que deshacernos de ellos. Dice, número 2, Jerónimo de Savonarola fue usado para iniciar el movimiento de la Gran Reforma. Dice, Jerónimo de Savonarola se convirtió en un heraldo que condujo al pueblo hacia la fuente para las verdades apostólicas de las Sagradas Escrituras. Él presentó las Escrituras, él fue el que anunció, él fue el que enseñó y llevó el pueblo a vivir una vida más santa y mucho mejor. Jerónimo también fue influenciado por los escritos del célebre hombre de Dios, Tomás de Aquino. Después vamos a ver quién es él, para entregar su corazón y vida a Dios. Nuestros sermones, hermanos, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, siempre tienen que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando van de acuerdo a la palabra del Señor, siempre traen una enseñanza, porque Dios nos dio el manual de vida, una vida santa que es la Biblia, cómo vivir, ¿verdad? El mayor consuelo de Jerónimo era la oración, y oraba por horas enteras. Entonces tenía el Espíritu Santo, oraba y ayunaba. Jerónimo se caracterizaba por ser humilde, sincero y obediente, una de las cualidades que deberíamos de llevar. Jerónimo usaba la Biblia como su primer libro de instrucción. La Biblia debe de ser lo que debemos de creer, no comentarios, libros de comentarios, otras cosas. Sí podemos ver y nos ayudan, pero a fin de cuentas lo que diga la palabra del Señor. Jerónimo usaba la Biblia como su primer libro de instrucción. Jerónimo estaba ungido por el Espíritu Santo y predicaba en contra del pecado y producía profundo terror y cambio en los corazones. Y eso es lo que tiene que hacer nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, hacerle saber al mundo que está en pecado, y eso lo conduce al infierno, ¿verdad? Entonces Jerónimo era un hombre de fe, otra de las cualidades que tenía Jonathan Edwards. Profetizó que Lorenzo de Medici, o sea, el opositor, el Papa y el rey de Nápoles, iban a morir en un año, y se cumplió la palabra del Señor ahí cumpliéndose, ¿verdad? Y se murió ahorcado por orden del Papa, y sus últimas palabras fueron: el Señor sufrió tanto por mí. Nos trata de decir
que el sufrimiento que nosotros llevamos no es suficiente, más el que llevó nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, ese sí fue un verdadero sufrimiento. Dice, él fue ahorcado por hablar de los horrores de la iglesia romana. Jerónimo Savonarola es considerado un mártir. Era experto y sabría gran parte de la Biblia. Él podía encontrar textos rápidamente, meditaba en la palabra, tenía marcada su Biblia y eso nos enseñaba que él leía bastante la palabra del Señor. Jerónimo era un gran orador y ayunaba por días enteros, lo mismo que Jonathan Edwards y otros grandes hombres cristianos, ¿verdad? Jerónimo escribió varios libros, como vimos al último, La humildad, la oración y el amor, entre otros libros. Destruyeron el cuerpo, pero no el mensaje que fue dado por Dios a través de Jerónimo. Lo mismo que Jesucristo. Jesucristo lo crucificaron, pero se quedó el mensaje y no lo han destruido. Jesucristo se levantó al tercer día y está a la diestra del Padre. Jerónimo está al lado, o ahí donde está Jesucristo, o nuestro Dios. Tremendo, ¿verdad? Jerónimo de Savonarola, precursor de la Gran Reforma, 1452-1498 en Italia, Florencia. Un gran predicador, un gran orador, una persona que ayunaba por días, una persona llena de fe, una persona honesta y una persona moral a través de las Escrituras. Una persona que convirtió Florencia de lo vano a lo santo, que de la música vana a los himnos. Qué maravilloso cómo se dejó usar Jerónimo de Savonarola. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado con Jerónimo. La próxima enseñanza o lo que vamos a compartir acerca de estos grandes hombres, el siguiente es Martín Lutero. Martín Lutero, de 1622 a 1688, el soñador inmortal y el gran reformador. Jerónimo Savonarola, precursor de la Gran Reforma, y Martín Lutero, el gran reformador. Gracias, hermanos, hasta aquí llegamos. Espero que hayamos aprendido algo. Yo aprendí bastante. Nos vemos para la próxima. Que Dios me los bendiga.